Buenas tardes, mi nombre es Gloria Mónica Martínez Aguilar, soy miembro de la Universidad Tecnológica de Torreón y les voy a presentar el día de hoy el estudio de padecimientos socioemocionales en estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19. Empezamos con la introducción. Como otros sabemos, el COVID-19, su auge empezó en el 2020 de manera mundial, donde tuvimos muchas muertes en diferentes países alrededor del mundo. Hablando específicamente de Latinoamérica como Brasil, México, Perú y Colombia, estos países se convirtieron en epicentros de la pandemia. Entonces, a raíz de esta pandemia, las familias se vieron obligadas a tener una convivencia cerrada y a cambiar todos los hábitos, sobre todo educativos, tanto para maestros como estudiantes. Incluso a muchos de ellos pues tuvieron que tener que conseguir dispositivos para poderse conectar en lo que es la enseñanza en línea, que todos nos vimos obligados por medio de la pandemia. ¿Sí? Este cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, obvio que impactó en varios aspectos, tanto alumnos como maestros. Y se han llevado a cabo distintos estudios sobre estos índices, sobre todo en depresión, en estrés postraumático o en algunas cuestiones psicosociales, por ejemplo en Estados Unidos, en España, en China, entre otros. De aquí surgió algo muy interesante, por ejemplo, como se ve que es la teoría de la autodeterminación, el cual dice que dependiendo de la motivación que se tenga, ya sea por componentes intrínsecos o extrínsecos para mantener una determinada desarrollo de meta o tarea, se pueden ver afectados por este tipo de cuestiones, ¿no? En el caso del contexto completamente educacional, nosotros estuvimos viendo que ya están establecidos algunas normativas que podemos nosotros estar estudiando de acuerdo a estos aspectos socioemocionales. En específico, los más importantes que se han estado estudiando son estos 5 que se pueden ver, que es depresión, trastornos alimenticios, trastornos de estrés postraumático, violencia y ansiedad. Debido a esta situación, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio con nuestros propios estudiantes para ver qué tantos fueron afectados en las diferentes etapas de la pandemia. ¿Cuáles diferentes que tomamos nosotros en cuenta? La primera fue un pre a la pandemia, después un confinamiento en la pandemia y por último la nueva normalidad de la pandemia. Entonces, para esto seleccionamos una muestra aleatoria estratificada de 509 alumnos de la Universidad Tecnológica. De estos, 274 fueron de nivel técnico superior universitario, 60 mujeres y 214, y 235 de nivel ingeniería, de los cuales fueron 80 mujeres y 155 hombres. Todos estos estudiantes de diferentes carreras que se imparten aquí en la universidad, como lo que es licenciatura en gestión de negocios y proyectos, tecnologías de la producción, ingeniería de desarrollo y gestión de software, ingeniería de tecnologías de la ingeniería metalmecánica, ingeniería en mecatrónica e ingeniería en mantenimiento industrial. Las categorías que nosotros evaluamos en este estudio están completamente apegadas a la normativa de la APA. Como se puede ver en la figura, para cada una de estas categorías se tomaron en cuenta diferentes criterios. Por ejemplo, en depresión tenemos 5 criterios que se evaluaron, en violencia 5 criterios, en trastornos alimenticios 5, en trastornos de estrés postraumático 4 y en ansiedad 5. Estos criterios se evaluaron en las 3 etapas y se llevaron a cabo mediante Google Forms. Básicamente la encuesta constaba de ciertas secciones. En la sección 1 y 2 se desarrolló un consentimiento informado. Básicamente el consentimiento informado, nosotros dábamos de una manera muy detallada a los alumnos de qué se trataba el estudio y qué se esperaba del análisis de lo que fueron las encuestas. Después la sección 3 y 4 fue que ellos llenaron una información general sobre ellos, por ejemplo, la edad, también a qué nivel educativo estaban, si eran TSU, si eran ingeniería, de qué programa educativo, entre otras cosas.
La sección 5 ya fue donde se tomaron en cuenta la evaluación de las categorías y sus criterios en las 3 etapas que ya mencioné del COVID. Y por último, la sección 6, si ellos habían realizado alguna posible solución a sus problemáticas, si habían ido con un experto, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo, etc. Toda esta encuesta fue evaluada por una licenciada en psicología, que es la que se menciona aquí abajo en la diapositiva, para determinar si los criterios de acuerdo a las categorías eran correctos. Posteriormente de haber tenido todos los resultados de las encuestas de nuestros 509 alumnos, desarrollamos pruebas estadísticas. En este caso utilizamos una prueba no paramétrica, que es la Ullmann-Whitney, y con esta obtuvimos los cambios significativos entre las 3 etapas. Básicamente nosotros hicimos las comparaciones como se muestra en la figura. Primero de manera general, con todos los datos, vimos las diferencias de las categorías entre las 3 etapas y posteriormente hicimos una separación para ver si había una diferencia entre hombres y mujeres, entre cada una de las categorías. Y aquí les presento los resultados. Para empezar, dentro de lo que es la parte de la sección de datos generales, nosotros obtuvimos algunos antecedentes familiares. En este caso, les presento básicamente cuántos de nuestros alumnos tienen antecedentes familiares de las siguientes condiciones. Por ejemplo, de ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, desórdenes alimenticios, violencia u otras afecciones. Primero, en lo que viene siendo la gráfica superior izquierda, vemos de manera general el número de personas que cuentan con estos antecedentes familiares. En la parte superior derecha hicimos una separación para ver cuántos de estas personas eran de TCU o ingeniería que tenían un familiar con estas afecciones. Como se puede ver, básicamente están muy similar tanto los de TCU como los de ingeniería con antecedentes familiares de estas afecciones. Y por último hicimos una separación, que es la parte inferior izquierda, de hombres y mujeres con también la separación de ingeniería y TCU, donde podemos ver que los que tienen más afecciones son, sobre todo, que tienen antecedentes familiares con estas afecciones son los hombres y específicamente los de ingeniería. Posteriormente, en el análisis de afecciones personales, nosotros hicimos también un análisis primero general, después ingeniería y TCU y después ingeniería TCU hombre y mujer para ver si algunos de ellos tenían algún diagnóstico o alguna cirugía cerebral, si tenían alguna afección del sistema nervioso central u otra afectación. Como pueden ver en las gráficas, el porcentaje es demasiado baja, ni siquiera el 1%, que nos dieron un antecedente un antecedente personal con estas afecciones. Lo siguiente que también nosotros hicimos de manera personal fueron algunos hábitos personales con respecto a si consumían alcohol, si hacían ejercicio, la cantidad de cómo dormían ellos, si consumían alguna sustancia o si eran fumadores. Y como podemos ver, nuestros estudiantes pues parecen ser bastante sanos porque la gran mayoría presentó que no tenían o contestó que no tenían de manera nominal casi nunca estos hábitos y que tenían básicamente un buen sueño. Bueno, voy a empezar a explicar los resultados que nosotros obtuvimos. Primero, nosotros analizamos de manera porcentual los cambios que hubo en las 3 etapas, por cada una de las categorías y por cada uno de los criterios de estas categorías, como podemos ver en la tabla. Si empezamos por la categoría de depresión, vemos que hubo arriba de un 25% en el criterio 1, lo mismo para trastornos alimenticios. En cuanto a estrés postraumático y violencia, no hubo un aumento mayor al 25%, en contraste con ansiedad, que vimos que en el criterio 1, en las 3 etapas, los porcentajes fueron arriba del 25%, al igual que en el criterio 3. Ahora,
Esto fue primero evaluado de manera porcentual. Por ejemplo, para la cuestión de TCU, en la parte de depresión, se pueden ver los 3 porcentajes que hubo de las 3 etapas. Por ejemplo, empezamos para el criterio 1 con un 18.6, el cual se elevó un 25%, casi 26%, para posteriormente bajar otra vez a un 16%. Igual en la parte de ansiedad vimos que creció y volvió a bajar. Y así se sirve también para lo que es la parte de ingeniería, esto de manera general. Después pasamos con mujeres y vimos estos comportamientos. Normalmente subían en la parte de confinamiento y volvían a bajar para lo que es la parte de nueva normalidad. Hubo muy pocos porcentajes que se quedaron arriba o casi iguales en la nueva normalidad, como podemos ver, mujeres, hombres en este caso. Y después lo hicimos de la misma manera, primero general, después mujeres y hombres por carrera. En este caso, la carrera de negocios, pudimos ver que las afecciones generales, sobre todo fue en trastornos alimenticios. Si lo despegamos por mujeres, en depresión, trastornos alimenticios, de estrés postraumático, violencia y ansiedad son las que más se mostraron los cambios porcentuales arriba del 25%. En cuanto a los hombres, nada más se vio reflejado esto en la cuestión de violencia, donde hubo un aumento en violencia en la parte de confinamiento. Ahora, para tecnologías de la producción, vemos la parte general. En este caso, hubo en cuestiones de depresión y trastornos alimenticios, cambios arriba del 25%. En mujeres son también las más afectadas, como se pueden ver en la mayoría de las categorías. En los hombres, en este caso, en esta carrera, es en depresión, en trastornos alimenticios, donde hubo cambios. Sobre todo aquí en la parte de trastornos alimenticios, en los hombres de esta carrera, se vio que hubo un aumento y se mantuvo hasta la nueva normalidad. En la carrera de diseño de software vimos lo mismo de manera general, en depresión, en violencia y ansiedad. En mujeres, en este caso, en violencia, donde hubo un aumento en lo que es el confinamiento, pero desapareció en la nueva normalidad. Y en los hombres, en esta carrera en específico, fueron los más afectados, con varias categorías y sus cambios porcentuales, como se puede ver. En el caso de mecánica, no se encontraron porcentajes arriba del 25%. En el caso de mecatrónica, de manera general, fueron varias categorías, trastornos alimenticios, estrés postraumático y ansiedad los que tuvieron cambios. Y en esta carrera en específico, tanto las mujeres como los hombres en varias categorías tuvieron cambios arriba del 25%. En la carrera de mantenimiento industrial, de manera general, se puede ver que hubo varios cambios en diferentes categorías en esta carrera. En mujeres solo se vio en depresión y en violencia algunos aumentos, y para los hombres de esta carrera es donde se vio que hubo más cambios en todas las categorías, en diferentes criterios de estas, arriba del 25%. Después de analizar los resultados de manera porcentual, se prosiguió con las pruebas estadísticas. Como se puede ver en la siguiente tabla, aquí se encuentran los valores P de las pruebas estadísticas realizadas. En este caso se despliegan por carrera, por categoría y en cada una de las 3 etapas evaluadas. En este caso solo se encontraron diferencias significativas en la etapa de confinamiento con respecto a nueva normalidad, la etapa de pre-COVID con respecto a nueva normalidad en la categoría de violencia. Ahora, separando esto con respecto a una categoría entre mujer en las 3 etapas, hombre en las 3 etapas y evaluando mujer-hombre en las 3 etapas, en este caso en la carrera de software vimos una diferencia significativa para lo que viene siendo el confinamiento de COVID. Igual en trastornos alimenticios vimos que en la carrera de negocios, en la de mantenimiento industrial y en la de mecatrónica hubo cambios en diferentes etapas cuando se hizo la comparación de mujer y hombre.
De la misma manera, en lo que viene siendo la categoría de trastorno de estrés postraumático, se encontraron las diferencias en la parte de mujer y hombre, y específicamente en violencia, en la parte de mujer y en la diferencia entre mujer y hombre se encontraron estas diferencias significativas. Y por último, en la etapa de ansiedad, igual se encontraron en la comparación de mujeres y hombres en diferentes carreras. Ok, como conclusiones podemos nosotros ver que, como nosotros ya teníamos pensado, sí van a haber diferencias o afecciones en nuestros alumnos. En este caso se puede ver de manera general o porcentual que se vio un 41.1% de personas que mostraron tener ansiedad, 31% depresión, 2.1% de esquizofrenia, 5.5% de trastorno obsesivo compulsivo, 19.2% de desórdenes alimenticios, 7.4% de violencia y otras afecciones de 1.9%, las cuales fueron presión arterial, diabetes, enfermedades crónicas, etcétera, en sus antecedentes familiares. Con respecto a los personales, solo el 0.6% de los alumnos expresó tener una enfermedad o una operación, un diagnóstico de cuestiones cerebrales, 6.8% de afección del sistema nervioso y otras afecciones, un 3.7%. Revisando los datos de manera separada en TCU e Ingeniería, vimos que en la parte de Ingeniería las afecciones son más notorias, sobre todo en los participantes hombres. En los resultados de los análisis de hábitos que ellos comentaron, por ejemplo, de alcohol, de sustancias, de cómo duermen, etc., se puede ver que hubo más acentuación en la parte del sueño y el ejercicio en contraste del consumo de alcohol y de tabaco. En cuanto a las pruebas estadísticas de manera general, se encontró una disminución significativa en la categoría de violencia. Después de analizarlo por carreras, con las categorías se concluye que en todas las categorías los cambios significativos se observaron cuando hubo una comparación entre cómo vivieron las 3 etapas de la pandemia las mujeres y los hombres. Esto nos da a entender que ambos lo vivieron y lo manifestaron de diferente manera. Otra cuestión que nosotros pudimos ver en estos resultados es que los hombres, en este caso, ya se permitieron ser más expresivos con respecto a las facciones que vivieron durante las etapas de la pandemia que nosotros evaluamos. Sobre todo, en la parte de violencia vimos que hubo una disminución para las mujeres de manera significativa, esto a lo contrario que se ve en otros estudios similares. Sin embargo, en la población masculina, estos presentaron ser más propensos a padecerla o ser testigos de ella. Y por último, cabe destacar que este tipo de estudios nos da la oportunidad de identificar las necesidades de los alumnos y a la par nos permite desarrollar estrategias que atienden a las mismas, no solo en las cuestiones médicas o en el caso de los trastornos, sino también en la parte psicosocial e integral del sujeto. Esto para ayudarles a que estén preparados a enfrentar contingencias que en la vida se les vayan presentando. Es importante para ellos no solo las 3 cuestiones de competencias, lo que es el saber hacer y el ser. A continuación les presento las referencias en las cuales basamos este estudio. Cabe destacar que la encuesta está de manera abierta para cualquier persona que quiera reproducir este estudio en su universidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.